Gracias por la invitación. Gracias por sus ponencias a mis contertulios y agrego al currículum no por ego, sino por la importancia que tiene ante la coyuntura. Soy cofundadora del Partido Libertario Cubano. Precisamente así, hablando de lo que es debido y lo que no es debido, en Cuba solo es legal el Partido Comunista. Y eso nos dice mucho. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 3 y en el artículo 5? La Constitución cubana no solo permite la persecución contra la oposición o a cualquiera que cuestione el sistema socialista, sino que además alienta e incentiva a la población civil a ser el brazo ejecutor. Entonces, en ese sentido, se crea una sociedad de perseguidos y perseguidores donde tu propio vecino puede ser tu ejecutor. Y tristemente hemos visto esa realidad y lo vivimos por más de 10 años en el Ecuador. Yo viví casi todo ese tiempo en Argentina porque justamente padecí lo que era ese sentir el tiempo que venía aquí. Hay que entender la profundidad y justo citando que Miriam acaba de citar a Bolívar, que no era tan leal ese amor que él tenía por la región, tanto así que impulsaba estas iniciativas. Y es importante entender eso, somos una región y nuestro país en particular de una integración forzosa y a la vez de un separatismo tan latente. Entonces, el costeño del serrano, el mestizo del indígena y otra cosa, dijeron que el candidato indígena. Yacu Pérez no es un candidato indígena, es indigenista. Y hay que distinguir la etnia de la ideología. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente, dato curioso, sus ancestros eran cañaris y los cañaris fueron el primer pueblo indígena que se alía a España, que adopta la fe católica y que enfrenta a los incas. Pero justamente él, al ser indigenista, es parte de esta agenda divisoria, que en lugar de ver que nosotros somos los descendientes de los indígenas que se rebelaron contra los incas y se unieron a los españoles, nos quiere hacer creer que estamos enfrentados, cuando venimos del amor y la unión y no del odio y la división. Entonces, en ese sentido, el correísmo se alimentó de esta separación geográfica, étnica que han querido impulsar por tanto tiempo, y por eso es que lograron este fervor. Eran los indios fracasados y los oligarcas ojiclaros. Entonces, otra cosa, que el socialista, al ser materialista y no creer en el libre albedrío, que es un concepto cristiano, ¿qué hace? Es determinista. Cree en la lucha de clases, no cree en la movilidad social. El que nace pobre muere pobre. El que nace con X fenotipos está condenado o es privilegiado. No entiende que la riqueza se pierde y que la pobreza se crea, que no estamos estancados ni tampoco asegurados. Y es importante entender ambos elementos. Pero el socialismo del siglo XXI y el socialismo en todas sus formas no le conviene que el ser humano se crea capaz. ¿Por qué? Porque forja un sistema de dependencia. Si nosotros vamos a las zonas rurales en el país, tristemente hay gente que cree que es rol del Estado darle los uniformes a los hijos. ¿Y qué produce eso? Más allá del problema económico, desvincula la importancia de la familia, desvincula el rol del padre. Tenemos madres con su bono solidario, con su bono de madre soltera, conviviendo con un hombre al que no le conviene es que sea su marido, porque justamente pierde eso. Entonces tenemos una fragmentación social brutal donde hay generaciones que creen que no es el rol de sus padres, de la familia, que donde no es una sociedad de deberes, sino una sociedad de derechos. Y en ese sentido, profundizo en lo dicho por Miriam, que decía que no hay que pensar solamente en función del futuro, sino reconocer el pasado, pero no solo para superar los errores, sino para entender que nosotros descansamos sobre los hombros de gigantes. No tenemos que inventar el agua tibia. Nosotros somos herederos de una institucionalidad y como herederos que somos debemos honrar de dónde venimos para pulirlo, ciertamente mejorar los errores, mejorar lo que haya que mejorar absolutamente porque sabemos que hay muchos problemas, pero hay que entender el problema profundo que tenemos es que nos han hecho sistemáticamente odiarnos, no solo entre nosotros, sino a nosotros mismos, a tal punto que tenemos vergüenza de dónde venimos, de quiénes somos y que nos creemos incapaces de salir adelante y eso fomenta un sistema de dependencia
donde como yo no puedo salir adelante por mí mismo, me conviene votar al que me regala $1000. Entonces eso también se va a traducir en las urnas a candidatos que nos ofrecen mucho y al final no nos dan nada. Entonces, en ese sentido, a mis compatriotas, a nuestros compatriotas que nos escuchan, los insto a entender que el socialismo es un sistema fracasado, no solo en teoría, sino en la práctica. Y como bien señalaron mis contertulios, funciona mientras hay dinero. Funcionó cuando el petróleo estaba a 200 del barril. Ahora que cayó incluso bajo cero, no funciona. Entonces, realmente debemos pensar en un país que nos permita hacer y que no nos exija depender. Y yo creo que Lazo, por ejemplo, tiene muchas cosas a criticar y no comparto mucho de lo que dijeron mis contertulios, pero sí valido y aplaudo el hecho que es como debe ser un líder en cuanto a que haya libertad de expresión, que haya disenso y que haya esa búsqueda de un encuentro, precisamente porque ya vivimos lo que fue una década donde, tal como en 1984, la obra de George Orwell, había 2 minutos de odio, donde por 2 minutos el régimen te decía a quién odiar y a quién arrojarle comida. Las sabatinas eran eso todos los sábados. Las cadenas nacionales eran eso todas las noches. Vivimos en un estado de propaganda que nos convenció que la democracia nació el 30 de septiembre y no en la antigua Grecia. Entonces, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, viven aislados del mundo, aislados de la historia de la humanidad, no saben que somos occidentales porque se les ha enseñado que somos oprimidos. Y cierro con esto último. No es casual que las brisas bolivarianas hayan empezado a soplar en el Ecuador, precisamente porque nosotros estamos en la mitad del mundo. Hemos sido el inicio de cuánta revolución. ¿Por qué? Porque lo mismo que fuimos tan cotizados por los incas, porque somos un punto equinoccial y por ende somos un punto estratégico, un punto de partida. Entonces, también asumamos esa responsabilidad para ser el punto de partida, para poner fin de una vez por todas a esta cultura de sometimiento. Busquemos una cultura de encuentro donde la diversidad sea riqueza y no opresión, donde la diferencia justamente nos muestre lo ricos que somos por dentro y por fuera a nivel material y espiritual y en todas sus formas. Y en ese sentido entendamos que donde nos ofrecen tantos derechos, lo que están haciendo es destruir el Estado de Derecho, que es precisamente terminar con el individuo como sujeto jurídico y solo apelar a ciertos colectivos. Entonces, en ese sentido, la verdadera diversidad es respetar a cada cual, y en ese sentido yo creo que el candidato claramente que ofrece más de eso es Lasso, tanto así que quienes estuvieron muy en desacuerdo con él en la primera vuelta, hoy lo apoyan no porque quieren estar con él, sino porque saben que es el único candidato con el cual se podrá disentir sin ser perseguido. Y eso es algo que realmente hay que valorar, ya que lo padecimos cruelmente y no queremos terminar como Venezuela y como Cuba. No es solo el temor que anunció Arauz, es real. Tenemos 500.000 de venezolanos pidiendo limosna en las calles y no queremos que su presente sea nuestro futuro. Así que votemos con conciencia.